Bueno, amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo y verdaderamente pensaba que, bueno, es cierto, ustedes lo saben también, estamos en un tiempo de mucha confusión, en un tiempo de mucha violencia. Todos ya oímos el atentado que le hicieron al expresidente Donald Trump y, bueno, estamos como en los días de Noé. En los días de Noé dice la Biblia que había violencia en la tierra y era mucha la violencia, era mucha la maldad. Y Jesús dijo, bueno, que en su retorno, cuando Él se manifestara como el Hijo del Hombre, el mundo estaría también en esa misma condición, violencia por todas partes. Nuestro bendito Señor Jesús dijo en Mateo, ¿verdad? 24, que habría guerras y rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, el rugido de las olas, es decir, los maremotos. Y bueno, la verdad que todo tipo de desastres vienen sobre esta tierra. Las plagas que han sido predichas, que también vendrían en este tiempo. Y bueno, y todo lo que se está poniendo en orden, ¿cierto? Hablando de orden, el nuevo orden mundial, la iglesia profesante uniéndose con la iglesia católica, van a formar dentro de poco el Concilio Mundial de Iglesia, el ecumenismo está progresando, pero Dios ve todas esas cosas y Él en su economía, Dios sabía todas las cosas que iban a pasar en el tiempo de la tierra, en el tiempo del fin en la tierra. Y Él dijo entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, Él dijo, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La verdad que nosotros lo único que nos interesa es nuestra redención. Y redimir significa regresar donde antes estábamos. ¿Y dónde estábamos nosotros antes, cierto? Antes de la fundación del mundo. Esa pregunta se la hizo Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Bueno, el apóstol Pablo dijo, a los que antes conoció, a estos los llamó, a los que llamó a estos pues los justificó, y a los que justificó a estos pues los glorificó. Y también dice en Efesios, el apóstol Pablo, los Efesios, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y dijo el apóstol Pablo, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Y este es el tiempo de la adopción espiritual, cuando Dios está llamando a sus hijos para traerlos a una adopción espiritual. Y la adopción espiritual, como decíamos en el vídeo anterior, la adopción espiritual es el lugar donde Dios puede derramar todos los poderes que estaban en Cristo. Ahora Él los derrama sobre este Hijo redimido y adoptado. Y entonces Dios le da autoridad. Eso lo hablamos en el vídeo anterior. Dios le da autoridad a ese Hijo. Y el profeta dijo, ¿cierto? Nuestro hermano Branham dijo, Dios le da autoridad, declara y le dice, tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar. Y dice, a él oíd, porque le da autoridad. Y también, como dijo el profeta, le da dones o le da algo, un don para sacudir a las naciones. Bueno, eso es verdaderamente el tiempo en que nosotros estamos viviendo en la sazón de lo que es la adopción espiritual. No serán muchos, pero estamos viviendo en el tiempo de la sazón de la adopción espiritual. Yo quiero leer por un breve momento, quiero leer y hablar por un breve momento, con la ayuda del Señor, sobre este tema. Leo en Marcos capítulo 8, del versículo 35 o 34. Dice así en el nombre de Jesucristo leo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, y hace una pregunta al Señor, porque ¿qué aprovechará, dice, al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, que Dios bendiga su palabra, eso es. Tomando algunos puntos de esto, por supuesto vamos a hablar de aquellos que se avergüenzan, los avergonzados, ¿ya? Los que se avergüenzan del Hijo del Hombre y de las palabras del Hijo del Hombre, porque Dios y su palabra son uno solo. Entonces aquí hace una pregunta, ¿ve? Él dice, porque ¿qué aprovechará? O dice, bueno, está preguntando, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y repito esto porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, en cada tiempo, en cada edad, en cada tiempo, Dios ha enviado una porción de su palabra. Dios ha enviado su palabra a cada generación. Y los creyentes de esa edad han llegado a ser, como dijo Pablo, creo que a los Corintios, no sé, tendría que ver eso. Pablo dijo, vosotros sois epístolas vivas, cartas leídas de todos los hombres, expedidas no con tinta, sino por el Espíritu. Entonces, eso, los creyentes de las diferentes edades, ellos eran la palabra ordenada para esa edad. Entonces, lo que jamás, lo que nunca hará un verdadero creyente es avergonzarse de él, avergonzarse del Señor, avergonzarse del Hijo del Hombre y de sus palabras. Entonces, porque aquí dice él que cuando él venga, ¿ya? Dice entonces, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y nosotros sabemos y creemos que en 1963, ¿cierto?, apareció la nube donde mostró, esa era la señal del Hijo del Hombre, pero esa nube fue formada por una constelación de 7 ángeles. 7 ángeles formaron esa nube. Y el Señor le dijo, ¿cierto?, al profeta, vira a la derecha, entiendo. Y cuando la viró a la derecha, era el rostro de Jesús mirando hacia la tierra. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el Señor ha regresado. ¿Y qué mostró eso? ¿Qué mostró esa peluca blanca que se vio allí? La primera edad de la iglesia fue revelado en la primera edad de la iglesia que eso reveló la autoridad suprema de Jesucristo, ¿ya? La autoridad suprema del Señor. Entonces, eso era la cubierta del Señor, ¿ya? ¿Qué era eso? Él se cambió a sí mismo, era Dios en morfe, ¿ya? Dios se cambió a sí mismo, ¿cierto? En morfe. Dios haciendo,
porque en Morfe es un actor haciendo un papel, ¿ya? Entonces, o llevando a cabo, interpretando un acto. Entonces eso es, Dios ha estado en Morfe en las diferentes edades, porque, repito, los creyentes de sus respectivos tiempos, ellos eran estas epístolas leídas, estas cartas leídas, ellos eran la palabra para su tiempo. Entonces, bueno, nosotros sabemos que en el mensaje del profeta, del hermano Branham, el hermano Branham vino como Eliezer, y Eliezer fue el siervo modelo de la Biblia, ¿cierto? Que él fue comisionado, Eliezer, para ir a buscar una novia, una esposa, para el hijo de su señor, Abraham, que era Isaac, ¿verdad? Isaac, una novia para Isaac. Y bueno, y él encontró a la hermosa Rebeca. Y ustedes saben cómo, bueno, Eliezer la instruyó a medida cuando iban regresando a la casa de Abraham, donde estaba Isaac, y la fue educando y le fue revelando cómo era, porque Rebeca le preguntaba cómo era Isaac, y él le fue revelando los diferentes mensajes que Dios le dio al profeta de Dios para ilustrarnos a nosotros cómo es nuestro Isaac, cómo es nuestro prometido, nuestro esposo, nuestro marido, ¿cierto? Y el mensajero nos dijo que nuestro marido, nuestro compañero, nuestro esposo, es la palabra revelada. La palabra revelada es nuestro marido. Por eso que le dijo Jesús, ¿cierto?, a la mujer junto al pozo, le dijo: esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Por qué? Porque el marido de la iglesia es el Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto que, bueno, ella representó, ¿cierto? O ella era más bien, esta samaritana, ya que la mencioné, ella era un atributo de Dios predestinado. Y tan pronto como la luz le dio a ese germen de vida que estaba en ella, eso despertó esta simiente y la trajo a vida. Y ella dijo: Señor, paréceme que eres profeta. Cuando el Mesías venga, Él hará eso que tú acabas de hacer, es decir, discernir el corazón, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo: yo soy quien habla contigo. El Mesías revelándose a un atributo predestinado. Qué hermoso pensamiento ese. Entonces, esa era la comisión del mensajero. La comisión del mensajero, del hermano William Branham, era buscar esa novia para Cristo, esa virgen de su palabra, que no conoce credos, ni dogmas, ni tradiciones por los hombres. Esta esposa que no se avergüenza del Hijo del Hombre ni de sus palabras. Pero vamos a ver que hay muchos que se avergüenzan del Hijo del Hombre y de sus palabras. Hay muchos que se avergüenzan de la palabra del Señor. Entonces, eso era, digamos, el ministerio del mensajero, buscar una novia digamos, para Cristo, la elegida, esa dama elegida, buscar esos atributos, buscar ese último nombre o aquellos atributos de Dios que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y eso fue lo que encontró el mensajero, que la verdad que no son miles y miles, no son muchos, más bien son pocos, ¿ya? Entonces, eso es entonces lo que nosotros hemos leído. Y el Hijo del Hombre, en este acto, en Morfe, se veló en el Hijo de un hombre. Dios mismo se veló en el mensajero, ¿ya? Para hacer esta obra de buscar esta novia. Era Dios mismo velado en carne humana, llamando a sus elegidos a que vinieran a Él, ¿ya? A venir a Él. Entonces, aquí Él nos está diciendo que si nosotros ganamos todo el mundo, pero perdemos nuestra alma, ¿de qué aprovechará o qué recompensa podría dar el hombre, ¿cierto? El hombre por su alma
Entonces él hizo esta tremenda declaración: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. ¿Y qué significa avergonzado? Avergonzado significa abochornado, que se abochorna por la palabra. Esos pentecostales, digamos, el año 1900 y tanto, ellos no tenían vergüenza del Señor y de los dones restaurados, ¿ya? Ellos no se avergonzaban de pararse en una esquina y predicar el Evangelio y cantar al Señor con todo su corazón. No, ellos no se avergonzaban, ¿ve? Los pentecostales. Pero hoy muchos se avergüenzan del Señor, se avergüenzan de ser cristianos. Por ejemplo, un ejemplo. Uno pregunta a una persona: ¿es usted cristiano? Y ellos dicen: sí, yo soy presbiteriano. A otra persona: ¿es usted cristiano? Sí, yo soy bautista. Se avergüenzan de ser cristianos porque ellos tienen una paternidad, aceptan tener una paternidad denominacional, pero rechazan, se avergüenzan de la paternidad divina, porque Dios es nuestro Padre, no una organización, no una denominación. Pero la gente denominacional, ellos aman esa paternidad denominacional, sus corporaciones, sus dogmas, sus credos, sus tradiciones. Y ellos han rechazado, ellos se han abochornado, ellos se han avergonzado del Señor y de su palabra. ¿Ya? Por eso que Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, hoy día muchos se avergüenzan de la palabra, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Dios y su palabra son uno. Si uno dice que ama a Dios y no ama la palabra del Señor, el tal es un mentiroso, ¿ya? Eso es. Entonces estamos hablando, decíamos, que la palabra de Dios la ha enviado en cada generación, ¿ya? La palabra de Dios tiene que manifestarse en cada generación. Si nosotros, por ejemplo, tomamos Hebreos capítulo 11, ahí está la galería de la fe, ¿ya? Ahí está la galería de estos héroes de la fe que por la fe, ¿ya? Ellos conquistaron reinos. Por la fe ellos recibieron a sus muertos mediante resurrección y así. Y vamos a ver algunos de estos héroes que no se avergonzaron del Señor, ¿ya? Entonces, pero antes decir esto, por ejemplo, los profetas con sus mensajes, estos profetas de Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, la mayoría eran profetas. Y eso ellos con sus mensajes, ellos abochornaron a reyes, ellos abochornaron o avergonzaron a reinos, a los líderes religiosos de su tiempo, de su día, ¿ya? Los líderes se avergonzaban de eso. Entonces, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ve los denominacionales hoy en día, ellos no se avergüenzan de sus denominaciones, pero sí se abochornan por la palabra, se avergüenzan de la palabra. Tomemos a Lutero, ¿cierto? Él se identificó con la palabra que fue revelada, mostrada en ese día. El justo por la fe vivirá, pero todo un mundo romano católico se abochornaron de eso, se avergonzaron de eso. Y ellos dijeron más bien que la salvación era por obras, ya que Dios salva por las obras, es decir, por el que daba dinero, y que la salvación se podía comprar. Pero Lutero, ¿cierto?, no se abochornó, no se avergonzó de la palabra. Él dijo: por la fe vivirá el hombre. Y eso es fe sola. Vamos a arreglar aquí un poquito. ¿Ya? Eso es por la fe sola. Entonces, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, ve, Lutero, ya, él se identificó con su mensaje, ya. Era pena de muerte en ese tiempo para los que creyeron el mensaje Lutero, creer la justificación por la fe, porque eran martirizados, eran perseguidos
bajo pena capital por la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Y en los días de Wesley no se avergonzó él de predicar la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Y aquella iglesia establecida en aquel tiempo, entiendo que era la anglicana, si no estoy equivocado, ¿cierto? Ellos persiguieron ya bajo pena capital también a todos aquellos que creían esa cosa que estaba predicando, digamos, John Wesley. Pero Wesley no se avergonzó, ya sin santidad nadie verá al Señor. Él predicó la santificación. Y los pentecostales, ¿cierto? Los pentecostales, la misma cosa, ellos no se avergonzaron de los dones restaurados, Pero ahora, cuando viene el tiempo del llamado a salir fuera ¿de qué? De las organizaciones, de las denominaciones, de los credos, de los dogmas, porque Dios en esta generación ha llamado fuertemente y ha dicho: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios está llamando a su pueblo a salir de las organizaciones, a salir de las denominaciones, inclusive las organizaciones y las denominaciones que han hecho con el mismo mensaje, usando el mismo mensaje. Por supuesto que esos son, digamos, injertos. Ellos se han injertado al árbol, ¿ya? Y están viviendo de la savia, ¿cierto? Los parásitos viven de la savia del árbol, ¿ya? Pero ellos no van a producir un fruto original, ¿ya? Lo que sí, una rama original del árbol va a traer el fruto original, pero estos injertos que son denominaciones injertadas al mensaje, ellos no van a traer, digamos, el fruto original, ni al hombre original. Ellos no van a dar en el blanco, ¿ya? Entonces hay un llamado a salir fuera, ¿ve? Entonces, a salir, ¿ya? Pero el mundo religioso, el mundo organizado se avergonzó de eso, se avergüenza de eso, y como decíamos recién, ellos solamente conocen la paternidad denominacional, ¿ya? Ser bautista, ser metodista, ser presbiteriano, ser anglicano, mormón, testigo de Jehová. Nada en contra de las personas. No estoy hablando en contra de las personas. Estoy hablando en contra de esos sistemas, esas estructuras organizadas denominacionales. Allí en esos sistemas, en esas organizaciones, denominaciones, hay gente buena, gente creyente, ¿ya? Están los hijos de Dios. Pero ahí vino el llamado fuerte y claro en esta última edad: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? Porque estas denominaciones van directamente al Concilio Mundial de Iglesia. Las denominaciones solamente la paja que está siendo atada para ser quemada en esta gran tribulación que viene. Ya ellos serán paja para el fuego de la gran tribulación. Entonces, repito que ellos aceptan la paternidad, ya, de una denominación, pero ellos se avergüenzan, ¿cierto?, de aceptar la paternidad de Dios, ¿ya? Vamos a ver quizás más adelante que cuando Dios adopta un hijo, le dice: tú eres mi hijo amado, en quien yo me complazco en morar, ¿ya? Esa es la paternidad de Dios. Los hijos de Dios no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas los hijos de Dios son renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque la palabra de Dios es una semilla, es una simiente. Y los hijos de esta edad, ¿cierto?, están sembrados por la simiente, la palabra simiente de los 7 truenos, que quizás lo vamos a ver más tarde, en un momento más. Entonces, ¿ve? Nosotros hemos sido librados por la gracia del Señor de las organizaciones, de las denominaciones. Pero repito, pastores en este mensaje han hecho organizaciones, han hecho denominaciones, ¿ya?
Y ellos, aunque no lo vean en este minuto, van directamente al Concilio Mundial de Iglesias y a la marca de la bestia. ¿Ya? Entonces, ve, ellos en el Concilio Mundial, en este ecumenismo que está barriendo con el mundo religioso, no con la novia, con el mundo religioso, ellos dicen que los católicos van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso es una mentira muy grande, ¿ve? Porque para recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que ser justificado por la fe. En otras palabras, es bautizarse en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo. Ve, ahí mismo podríamos tomar a Pedro. Pedro no se avergonzó de eso, ¿ya? Cuando el Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, bueno, ellos se quedaron y esperaron la promesa que que el Señor les anunció, les dijo, les prometió. Y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, ya como el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces, y ellos salieron, ¿cierto?, del aposento y bajaron abajo, bajaron, ¿cierto?, a la calle, y ahí hablaban en lenguas y etcétera, y actuaban como borrachos. Y se juntó el pueblo y dijeron, estos están llenos de mosto. Pero Pedro, ¿cierto?, no se avergonzó del evangelio del Señor. Y Pedro con los otros 11 se pusieron de pie. Y Pedro no estaba avergonzado de eso, todo lo contrario. Dijo, esto no es tan borracho como ustedes creen. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto es lo que profetizó Joel, que dijo que en los postreros días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, y vuestros ancianos soñarían sueños, y vuestros jóvenes verían visiones, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, eso era. Pedro no se avergonzó de eso, porque esa era la palabra siendo expresada, siendo manifestada. Y ellos, ¿cierto? Pedro y los apóstoles, los hermanos, llegaron a ser las epístolas, las cartas leídas, como lo dijo posteriormente Pablo, de su día. Ellos llegaron a ser la palabra para ese día. Entonces, sigamos un poquito. Entonces, ahora, muchos pastores, tengo que decirlo, en el mensaje se avergüenzan de la palabra de Dios y se quedan con sus organizaciones, con su estatuto, con su jerarquía, con sus miembros de iglesia, y ellos no salen de ese sistema, pero tienen parte del mensaje. Predican el mensaje, pero parcialmente, y una semilla incompleta no se va a reproducir. Lo que se va a reproducir es la semilla completa, ya digamos la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Eso trae, ¿ve? Entonces decíamos que el año 63 para nosotros, ¿cierto?, bajó esa nube, esa constelación de 7 ángeles que formaron el rostro del Señor Jesucristo, que formaron la peluca, ¿ya? Ahora yo creo que eso es el Hijo del Hombre volviendo en gloria, ¿ve? Como hemos leído aquí en la Escritura, que dice acá, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, ¿ya? Eso formó, bueno, bendito sea el nombre del Señor, esa peluca blanca, ya mostró autoridad suprema, porque los jueces de la antigüedad, cuando iban a juzgar, se colocaban una peluca blanca, mostrando autoridad. Pero esta nube que formó el rostro del Señor Jesucristo, con una peluca blanca, ¿cierto? Eso es la autoridad suprema. Esa es la suprema autoridad, ¿ya? Y eso nos estaba mostrando, lo voy a volver a repetir, que Dios estaba en morfe,
Dios, el Hijo del Hombre, estaba velado en un profeta, en el Hijo de un hombre, ya trayendo un mensaje, no solamente para buscar a la hermosa Rebeca, usted me entiende, sino que también para prepararla a ella para que recibiera gracia y fe de rapto, ¿ya? Entonces, Dios está sacando una novia de la iglesia, ¿ya? Y, y nos vamos a dar cuenta que Satanás está llamando a una iglesia, ¿ya? Pero Dios está sacando a una novia de la iglesia, ¿ya? Eso fue entonces el mensaje del hermano Branham en parte. La segunda parte del mensaje del hermano Branham, él revelaría los misterios de los 7 truenos, que son los misterios contenidos en los 7 sellos. Ahora, todos nosotros sabemos que, es cierto, los 7 sellos han sido abiertos y el libro de redención que estaba cerrado y escrito por dentro y por atrás, por fuera, sellado con 7 sellos, ya sabemos que el Cordero tomó ese libro y abrió, rompió esos sellos, reveló esos sellos. Y cuando él abrió el 7º sello, se hizo un silencio en el cielo como por el espacio de media hora. Todo el cielo se silenció como por media hora cuando el Cordero abrió el 7º sello. Y el profeta de Dios dijo, sabemos que el 7º sello es la venida del Señor, es la venida secreta, y que debajo del 7º sello 7 truenos tronaron sus voces, emitieron sus voces, algo dijeron esos 7 truenos. Y el profeta, el hermano Branham, dice entonces ya que el 7º sello, repito, es su venida, y que bajo el 7º sello tronaron rápidamente 7 truenos, y que lo que viene, lo próximo que viene, era la tercera etapa o el tercer jalón, o el ministerio, si usted quiere, amado hermano o hermana, el ministerio de Jesucristo en la novia, o si usted quiere, el jinete, el verdadero jinete del caballo blanco cabalgando esta vereda una vez más, o la segunda cabalgada, ¿ya? Entonces, eso es, amén. Bueno, David, tomemos algunos ejemplos para ver y permitir que el Señor, nuestro bendito Señor, nos hable. David, no se avergonzó frente a Saúl, porque él le testificó. David, lo primero que oyó cuando vio ese filisteo, él, recordemos, le llevaba algunos, digamos, sándwich, por así decirlo, a su hermano, porque su padre le dijo, anda y ve al campamento y llévale esto a tus hermanos y regresa con un reporte si todavía ellos están enteros, ¿ve? Entonces, bueno, Davidcito, siendo un pequeño, él no calzaba, no cumplía los requisitos para ser un soldado, porque era muy niño, joven, un muchachito, ¿ya? Entonces no había sido enrolado en el ejército, pero sus hermanos sí. Y él, cuando llegó al campamento, ¿cierto? Allí encontró a sus hermanos. Y entonces, y sus hermanos le preguntaron a él a qué había venido. Entonces él le dio, digamos, el recado de su padre, más bien, y las viandas que había traído para ellos, y también los regalos que había traído para los capitanes, de acuerdo a lo que su padre Isaí le había encomendado. Entonces, y de momento aparece Goliat. Goliat, ese tremendo gigante a la distancia, con su vozarrón desafiando al ejército de Israel y diciendo que uno de ellos se enfrentara con él, ¿ya? Y si el que se enfrentara con él lo vencía a él, a Goliat, entonces todos los filisteos serían siervos del pueblo de Israel. Pero si Goliat vencía a ese enviado, ¿ya? Entonces todos los israelitas serían siervos de los filisteos. Y así estuvo muchos días.
Goliat haciendo eso, pero cuando tan pronto lo oyó David, David dijo esto: ¿quién es ese incircunciso que osa, que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Ve? David no se avergonzó. Ya David había tenido una experiencia con Dios. Y esa es la verdad, hermano, porque los únicos que no se avergüenzan del Señor, del Hijo del Hombre y de sus palabras son aquellos que han tenido una experiencia de un nuevo nacimiento, un bautismo, el Espíritu Santo. Esos son los únicos que no se avergüenzan. Y David había tenido una experiencia con el Señor, porque acuérdense ustedes que Samuel lo había ungido a él. Y Davidcito, siendo un jovencito, él estaba ungido. Entonces, ya cuando Saúl oyó que había uno, noten, que había uno que había aceptado el reto, ya, de Goliat, hizo llamar a David. Vamos a tomar un poquito de agua porque se va a poner bueno. Entonces hizo llamar a David, ¿ya? Y ese cobarde, ya ese Saúl, ese rey Saúl, siendo, entre comillas, usted me va a entender, un obispo, porque los obispos son los más cobardes, hermano, ¿ya? Entonces, siendo como un obispo, él como rey, medía más que todo el ejército, era de altura, quizá 1,80 m media, yo no lo sé, pero él debió de haber enfrentado a Goliat. Pero cuando vino David le dijo: hijo, tú vas a ir a pelear, vas a ir a representarnos nosotros y pelear con el gigante. Bueno, si vas, bueno, entonces Davidcito le hizo una confesión. Le dijo: mi señor, cuando tu siervo cuidaba las ovejas de mi padre, yo cuido las ovejas de mi padre, y cuando venía un oso o venía un león, yo iba atrás del oso y lo mataba, o iba atrás del león y lo mataba, y ahí recuperaba la oveja y la regresaba al rebaño, ¿ya? Entonces, cuando oyó eso, Saúl, ¿cierto?, le dijo: bueno, hijo, si vas a ir a la batalla, entonces ponte mi armadura, o ponte estos grados eclesiásticos si usted quiere, ¿ve? Entonces David intentó ponerse la armadura de ese cobarde, de ese descarriado, porque Saúl estaba descarriado y todo ese ejército estaban descarriados, porque no tenían el valor ya para enfrentarse a ese gigante, o en otras palabras, para enfrentar el reto de la hora. Hoy en día el reto de la hora, ¿cierto? Bueno, viene un concilio mundial de iglesia, ¿ya? Pero el reto de la hora es que el diablo dice que Jesucristo no es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Pero tiene que levantarse un pueblo ungido y decir: no, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Bueno, volvamos a Davidcito. Entonces él le dijo: Señor, cuando intentó caminar con la armadura de Saúl, no pudo, y le dijo, y la echó a un lado y dijo: no, tu siervo nunca ha intentado estas cosas antes, ponerse estas cosas, así que voy a ir tal como Dios me trajo acá. Bueno, pero David no se avergonzó, y cuando enfrentó a Goliat, y Goliat le dijo: tú vienes a mí con palo y con piedra, ¿ya? Entonces, porque iba seguramente con su callado y con su honda, ¿ya? Entonces le dijo: yo hoy, le dijo Goliat a David: hoy te pondré en mi jabalina, en mi lanza, y te pondré allí en la copa de esos árboles para que te coman los pájaros. Y él no se avergonzó, David no se avergonzó del Señor, ¿ve? Y él le dijo a Goliat, le dijo: hoy, le profetizó, ¿ve? Hoy sacaré la cabeza de ti, porque Jehová Dios te ha entregado en mi mano. Y le dijo: tú vienes a mí con jabalín y con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Él te ha entregado en mi mano, y hoy sacaré la cabeza de ti, le profetizó, y todo el pueblo sabrá que hay Dios en Israel. Entonces Davidcito no se avergonzó, ¿ve? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Fíjense en esto, hermano. Tanto David
Ya David tenía 7 guedejas. No se predica mucho ni se enseña eso, pero tenía 7 guedejas, porque era el ungido del Señor. También vamos a ver a Sansón. Sansón también tenía 7 guedejas, ¿ya? Y eso algo tiene que ver en esto de la redención, porque cuando ve estas 7 guedejas representan el carácter. Saúl no tenía el carácter, ¿ve? Ni el pueblo, ni el ejército de Israel tenía el carácter que estaba en Davidcito, en David. Y ese carácter está representado por esas virtudes. Son 7 virtudes que forman el carácter de Jesucristo. Por eso que en el 7º sello viene a nosotros como un nacimiento. El nacimiento de estas 7 virtudes o el carácter real de Jesucristo. Y estos 7 truenos que truenan bajo el 7º sello traen este carácter real de Jesucristo, y estos 7 truenos le imparten gracia, gracia y fe de rapto a la verdadera iglesia, a la novia. Entonces, Daniel, ve, David no se avergonzó, Daniel tampoco se avergonzó, ¿ya? No tuvo temor, ve, del decreto de Nabucodonosor. Ese fue Daniel, el profeta Daniel. Y el profeta Daniel dijo, no se avergonzó de su profecía, ¿ve? Él dijo que en estos días Miguel se levantaría, ¿ya? Pero también Daniel profetizó que los sabios conocerían a su Dios, ¿ya? Y que los entendidos, los sabios, entenderían y que brillarían como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. Y el profeta de Dios, hermano Branham, dijo que la Biblia, Daniel y Juan dijeron que la verdadera iglesia en el tiempo del fin manifestaría esas 7 voces. El hermano Branham dijo, Daniel oyó las voces de los truenos, Juan oyó las voces de los 7 truenos, o lo que los 7 truenos dijeron, pero a ambos se les prohibió decir algo al respecto. A Daniel se le dijo, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y a Juan se le fue dicho, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. ¿Ve? A ambos se les prohibió eso, pero el hermano Branham dijo, ¿cierto? Dijo así, la Biblia dice, y Daniel y Juan, que en los últimos días la verdadera iglesia manifestaría estas voces, las manifestaría. Y eso es profecía, hermano. Y yo no me avergüenzo del Hijo del Hombre ni de sus palabras, no me avergüenzo de eso. Y tiene que venir una manifestación. Y acuérdese que usted es solamente la carne, la novia es la carne de la profecía. Y ella tiene que aparecer. La novia tiene que aparecer porque ella es parte del novio. Y ella es la manifestación, es el cumplimiento y la manifestación de todo lo que está escrito y las promesas que están escritas acerca de ella. Eso solo puede manifestar. Por eso es que el Espíritu Santo bajó en el profeta y la inspiración lo golpeó y dijo, ella, la novia, es carne de su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, espíritu de su espíritu, poder de su poder. Y el hermano Branham dijo, ella es él. Entonces esta novia tiene que aparecer, ¿ve? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Daniel no tuvo temor del decreto de Faraón. También Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se avergonzaron del Señor. Cuando Nabucodonosor en su decreto los llamó, porque ellos eran los únicos que no habían doblado sus rodillas al sonido del salterio, del decacordio, del arpa, de la cítara, de todos esos instrumentos musicales. El decreto de Nabucodonosor era que todos doblasen su rodilla y adorasen la estatua de oro que él había hecho, ¿ya? Pero cuando sucedió eso, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no doblaron su rodilla, y eso llegó a oídos del rey y los hizo llamar.
y les dijo: ustedes están dispuestos, Sadrac, Mesac y Abednego, que al oír el salterio, el decacordio, el arpa y etcétera, etcétera, estos instrumentos musicales, doblen ustedes sus rodillas y adoren la estatua que yo he hecho. Y ellos le dijeron, no se avergonzaron del Señor, ven, y en sus palabras. Sadrac, Mesac y Abednego le dijeron a Nabucodonosor: no te responden, no vamos a adorar tu estatua, no te vamos a responder sobre esta cuestión, porque tenemos un Dios en el cielo que puede librarnos de tu horno, y si no lo hace, con todo no adoraremos tu estatua. Sadrac, Mesac y Abednego no se avergonzaron del Señor ni de su palabra. ¿Ve? Entonces, Sansón no se avergonzó, ¿ve? Frente a esos 1000 filisteos. ¿Qué es lo que vio Sansón? Sansón vio que venían hacia él más bien, pero Sansón sabía que era un nazareo, ¿ya? Él tenía una relación con Dios. Sansón conocía a su Dios, sabía que era un nazareo, es decir, un consagrado. Y tú, mi hermano, hermana, tienes que saber que eres un nazareo espiritual, eres un consagrado para manifestar la palabra prometida para esta edad, para manifestar esas voces vivientes, porque ya ha sido declarado, ya para manifestar Apocalipsis 1:13, para eso hemos sido llamados. Hablaremos de eso más adelante si Dios lo permite. Entonces Sansón no se avergonzó cuando venían esos 1000 filisteos, porque él sabía que era un consagrado, que era un nazareno, un consagrado, y que nunca había pasado navaja por sobre su cabello. El profeta de Dios dice por esos 7 ricitos. Y estoy hablando nuevamente que esos 7 ricitos eran el requisito del Señor. Son el requisito hoy en día porque están ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, entiendo, ¿ve? Esas 7 virtudes representadas ahora en el pelo de Sansón, esos 7 ricitos, ¿ya? Él sabía, Sansón, que nunca había pasado navaja por su cabello, por esos 7 ricitos, y por eso que el favor de Dios era con él. Ese era el secreto de Sansón. Cuando Dalila más adelante le corta el cabello, ¿cierto? El pelo, el Espíritu de Dios se apartó de él, no halló favor con él. Pero en la cárcel, cuando a Sansón le crecieron las guedejas, el Espíritu y el favor de Dios y el poder de Dios volvió a Sansón, y cuando Sansón sintió que el Espíritu de Dios venía sobre él, él clamó, ¿cierto? Y le dijo al joven: allégame a las columnas del templo. Y él clamó, Sansón clamó: Señor, solamente una vez más. Pero en este caso, cuando los 1000 filisteos venían sobre él, ¿cierto? Sansón, ¿qué es lo que hizo? No se avergonzó del Señor, no se avergonzó que era un nazareo del Señor, un consagrado. ¿Y qué es lo que tomó? Lo primero que vio, una quijada seca, y la tomó, y con eso la ablandió, ¿cierto? Y empezó a golpear los cascos y esas armaduras, y con esa quijada seca, él mató a 1000 filisteos, soldados entrenados con sus yelmos, con sus espadas, con sus lanzas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Y repito, hermano, en esto de los misterios revelados, porque estaban esas 7 guedejas. Davidcito también, volviendo atrás, ve, combatió al gigante, a Goliat, y lo abatió, le sacó la cabeza con su propia espada David al gigante. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios venía a David, y ahí está representado en esos 7 ricitos. Entonces eso es. Ahora, Juan el Bautista no se avergonzó frente a Herodes cuando le dijo: Herodes, no te es lícito tener la esposa de tu hermano, eres un adúltero. Los discípulos de Juan el Bautista seguramente le dijeron: Juan, no digas eso, no prediques divorcio y casamiento, porque te va a costar la vida. Y la verdad que le costó la vida, pero él fue fiel a la palabra, no se avergonzó de ser un profeta y de tener la palabra del Señor. Ahora Esteban también, Esteban frente al Sanedrín. Entiendo que Esteban era un diácono,
pero Esteban estaba lleno de la gracia y de la sabiduría del Señor porque había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Él había tenido una experiencia con el Señor, había recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Y entonces, los maestros de la ley, los religiosos de su tiempo, ya ellos no podían lidiar contra este joven Esteban porque estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entonces, como no podían contra él, lo arrestaron los religiosos, los líderes de su día, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Pero ¿qué hizo este jovencito ante el Sanedrín, que sería como el Concilio Mundial de Iglesias hoy, ¿ve? El Sanedrín, fíjese, arrestado por el Sanedrín, ¿ya? Y fue llevado ante el Sanedrín. Pero cuando lo vieron ellos, dice la Biblia, que su rostro era como el de un ángel. Y Esteban, mi precioso hermano, él no se avergonzó del Hijo del Hombre ni de sus palabras, no se avergonzó del Evangelio, ¿ya? Y entonces, él le empezó a hablar y le dijo: padres y hermanos, oíd. Y le empieza a hablar del Antiguo Testamento, ya, de que David quería construir una casa al Señor, pero lo hizo Salomón, y le empieza a hablar y empieza a citar la palabra bajo la unción, el ungimiento del Señor. Y cuando iba a llegar al final, ve qué es lo que hizo él. El Espíritu del Señor reprendió al Sanedrín. Ya Esteban no se avergonzó de la palabra del Señor, y Esteban, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, él reprendió al Sanedrín y le dijo a ellos: ustedes incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces, ese fue Esteban, ¿ya? Ahora, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Esteban había recibido la instrucción del Señor. El Señor le había dicho en Lucas 24:49, ya que se quedaran. Jesús le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, o más bien le dijo ahí en Lucas 24:49, que esperasen la promesa que le oyeron del Padre. Y en Hechos 1, capítulo 1, verso 8, les dijo: ve, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Testigo del poder de Dios, testigo del Espíritu Santo. Y eso es lo que son los verdaderos creyentes que han tenido una experiencia con el Señor. Ellos llegan a ser un testimonio viviente para su generación. Entonces yo estoy hablando de estos héroes de la fe que están en Hebreos 11. ¿Ve? Entonces Esteban no se avergonzó del Evangelio de Jesucristo, más bien Esteban reprendió al Sanedrín, bendito sea el Señor. Pedro en Hechos capítulo 2, ¿ve? Lo que decía hace un momento atrás, él no se avergonzó, ya dijo: esto no es tan borracho como ustedes creen, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Entonces eso es. Entonces, amados, el hombre que entra en contacto con Dios y su palabra y le ha sido hecha clara, ¿ya? Él no se avergüenza. Los creyentes verdaderos hoy, por su gracia, llegan a ser un testimonio viviente, ¿ya? Del mensaje traído por Malaquías 4:5, ¿ya? Entonces, pero aquellos que se avergüenzan es porque no están seguros de lo que están diciendo, de lo que están profesando. Por eso que ellos se avergüenzan del Evangelio. Pero Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de salvación de Dios, ¿ya? Entonces eso es. Ahora, estos verdaderos creyentes es Dios expresándose a sí mismo en cuerpos mortales, ¿ya? Entonces Dios nos ha dado autoridad para ser cristianos, ¿ya? No tenemos poder, pero sí tenemos autoridad para ser cristianos,
y testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, amados, estamos en el tiempo de la adopción espiritual. Este es nuestro mensaje y no podemos avergonzarnos de nuestro mensaje. La adopción espiritual, ¿cierto?, fue representada allí en Mateo capítulo 17, cuando Jesús llevó a un monte alto a Pedro, a Santiago y a Juan, y se transfiguró delante de ellos. Y ahí había una nube, y de la nube, cuando se transfiguró el Señor delante de ellos, y se le aparecieron Moisés y Elías, ¿ya?, una voz salió de la nube, ¿ya?, y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. ¿Ya? Eso lo había dicho el Señor cuando lo bautizó también Juan el Bautista en el Jordán. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿cierto? Entonces Juan el Bautista dio testimonio y dijo: yo vi los cielos que se abrieron, los cielos abiertos, y que del cielo descendió corporalmente una palomita que se asentó sobre el Cordero, ¿ya? Y oí una voz, dijo Juan el Bautista, del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco en morar. Pero 3 años y tanto más tarde, Dios repitió lo mismo sobre el monte de la transfiguración y añadió algo, 3 palabras: a él oíd, es decir, toda la autoridad la puso en Cristo. Entonces escuchen, amados, ¿ya? Dijo en el monte de la transfiguración, el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco en morar. Lo mismo que había dicho 3 años antes, pero ahora añadió: a él oí, es decir, le dio la autoridad plena. Y esta autoridad plena ha regresado en el año 63, en la apertura de los sellos, el mismo Señor con la peluca blanca. ¿Y qué es lo que era eso? Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, dice que cuando Juan se dio vuelta, se volteó para ver la voz que hablaba con él, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi que en medio de los 7 candeleros de oro había uno semejante al Hijo del Hombre. Dice: vestido con una ropa hasta los pies. El profeta de Dios dice, y en su pecho, sobre su pecho, había un cinto de oro, y sus pelo era como blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Sus pies eran como el bronce bruñido. Ahora el cinto de oro no estaba, como lo usan los sacerdotes, en su cintura, sino estaba sobre su pecho. Entonces el hermano Branham dice: note sus pechos. ¿Quién era este ser, este uno semejante al Hijo del Hombre? Entonces el hermano Branham, esta es la responsabilidad del profeta, y yo lo creo, no me avergüenzo de esto, lo que voy a decir. ¿Quién era ese ser semejante al Hijo del Hombre? El hermano Branham dice: era ella, la novia, era la iglesia. Ahora esta iglesia redimida, esta iglesia, en cada edad de la iglesia, a cada edad le fue revelado, fueron 7 mensajes. Cada edad tuvo un mensaje, cada edad tuvo un misterio, cada edad tuvo una virtud de la naturaleza divina, ¿ya? Y entonces cada edad reveló una característica de la divinidad, porque son 7 características. Cada edad reveló una virtud de la naturaleza divina. Cada edad reveló una recompensa, un derecho a redención. Pero nosotros en el tiempo del fin recibimos todo lo que fue dado en las 7 edades de la iglesia. Es decir, recibimos las 7 características, las características séptuples de nuestro bendito Señor Jesucristo. Recibimos las 7 virtudes y todos los derechos de redención. ¿Y qué forma eso? Eso trae la piedra de corona. Porque nosotros, el verdadero creyente, el hermano Branham dijo: cuando ella sepa quién es ella, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible.
un ejército invencible. Satanás no podrá ir en contra de ella. Satanás está perdido. Por eso que Satanás ruega que la iglesia no encuentre su posición en Cristo. Satanás ruega que la iglesia no encuentre la dracma perdida. ¿Qué es lo que era la dracma perdida? El amor fraternal. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿7 veces? El Señor le dijo, no, 70 veces 7. El amor fraternal, ponerse en el lugar de su hermano. Entonces, ¿qué más perdió esta iglesia? La santa decencia. ¿Ve? Esto de abochornarse de la palabra del Señor, lo que hacen los denominacionales, esta novia jamás lo hará, porque ella jamás se avergonzará del Hijo del Hombre ni de sus palabras. ¿Por qué? Porque ella sabe que ella es la manifestación de la palabra del Hijo del Hombre. ¿Y qué otra cosa se perdió? Tenemos entonces el amor fraternal se había perdido, la santa decencia y nuestro lugar en Cristo, que es la adopción, que es nuestra posición en el reino de la palabra hablada, siendo adoptados. Entonces, todo eso se perdió. Pero cuando ella, dice la Biblia, encontró la dracma que se había perdido, ¿cierto? Entonces acuérdense que el esposo estaba a punto de volver y ella empezó a buscar en la casa, barrió y hasta que la encontró. Y cuando encontró la dracma, ¿qué hizo ella? Llamó a sus hermanas, llamó a las vecinas, llamó a todos y dijo, vengan y regocíjense conmigo porque he encontrado la dracma perdida. El hermano Branham dice que ella, cuando encontró la dracma, llamó a sus hermanas bautistas, metodistas, presbiterianas y etcétera, y le dijo, vengan y regocíjense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Entonces, ¿qué es lo que hará la novia hoy día? Llamará a sus hermanitas en el mensaje, ¿ve? En el mensaje y diga, vengan, vengan y gócense conmigo, porque he hallado la dracma, he hallado el amor hermanable, la santa decencia y mi posición en Cristo, es decir, la adopción espiritual, es decir, el lugar donde Dios puede derramar todos los poderes que estaban en Cristo. No se olviden, amados, que una de las maravillosas revelaciones traídas por Malaquías 4:5, el profeta de esta edad, era de que todo lo que era Dios, Dios lo derramó en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 9 creo que es, porque la plenitud de la divinidad habita en Cristo corporalmente. Pero todo lo que estaba en Cristo ahora es derramado en su iglesia. Por eso que la iglesia, cuando ella sepa quién es ella, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Satanás estará definitivamente contrarrestado. No podrá en contra de ella. Entonces, noten, ¿quién es ella? ¿Ya? La profecía, el Espíritu Santo dijo que Dios está llamando ahora a los elegidos de los pentecostales para formar la piedra de corona. La novia llega a ser la piedra de corona, ¿ya? Ese es nuestro mensaje. Ahora, si escuchamos bien, en una porción, creo que en la edad de Pérgamo, dice que a medida que esta iglesia, esta novia se va acercando a la piedra de corona, ella será una super iglesia, una super raza. ¿Qué es eso? Dioses sobre la tierra. El Salmo 82:6, donde está escrito, yo dije, vosotros sois dioses, ¿ya? Y él profetizó, dijo el Señor allí en ese salmo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis, pero en esta edad no moriremos, no dormiremos, porque el apóstol Pablo dijo, habló la palabra para nosotros y dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, si no todos vamos a morir, mas todos seremos transformados. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dijo, porque se tocará la trompeta y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción.
Y entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. ¿Y quién hace eso? La palabra en nosotros. ¿Cómo nos vamos a avergonzar nosotros del Hijo del Hombre y sus palabras? Imposible. ¿Ya? Recuerden que el Hijo del Hombre descendió en carne humana, se veló en carne humana para hacer el llamado de salid fuera, salid en medio de ella, pueblo mío, el llamado a salir de todo el sistema eclesiástico organizado, de las denominaciones, de los dogmas, de los credos, y venir ¿a dónde? A la palabra. ¿Para qué? Para formar la piedra de corona, ya para formar esta bella Rebeca, esta Rebeca que se casa con nuestro Isaac, con el Señor Jesucristo. Y el hermano Branham dijo, ¿y cómo conocerán, a su compañero? Y él dijo que el compañero nuestro, que nuestro marido, es la palabra revelada en nuestro esposo, nuestro compañero, nuestro marido. Entonces, eso es, ¿ve? Entonces nosotros no nos avergonzamos de Mateo 17, que es nuestra adopción, que fue mostrada ahí primero en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora viene la manifestación gloriosa de los hijos de Dios nacidos en esas 7 virtudes. Esas 7 virtudes selladas por caridad. Esos hijos de Dios adoptados, donde Dios diga, este es mi Hijo amado, en quien me complazco morar, a él oíd, y ponga toda esa autoridad, porque la autoridad ha bajado, la peluca blanca. Y esa peluca blanca que decíamos que es la novia, ¿cierto? Ese ser semejante al Hijo del Hombre, con su cabello como blanca lana, sus ojos como de fuego, dijimos que esa es la novia, pero en su estado final, ¿ve usted? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ve, ahora la novia, voy a repetir eso, tiene que aparecer porque ella es parte de él. Amén, porque ella es carne de su carne, hueso su hueso, me gusta decirlo. Ella es vida de su vida, espíritu de su espíritu, poder de su poder. Ya, ella es él. Entonces, eso es glorioso, porque este es el tiempo de esa escritura. Gocémonos, Apocalipsis 19:7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ella no se avergüenza del Hijo del Hombre ni de sus palabras, pero por cierto que no. Entonces, ve, eso es, hemos sido ordenados a vida. Entonces, eso es. Y que Dios nos permita, hermano, es el sentido de este canal, que Dios nos permita esparcir la semilla, llevar este evangelio, y que Dios confirme su palabra con las maravillas, las señales y los prodigios, ¿ya? Entonces, que Dios nos permita eso, poder esparcir esta semilla hasta encontrar el último miembro del cuerpo de Cristo que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo fue escrito su nombre? La Biblia dice que antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo escribió? Cristo. ¿Con qué lo escribió el Señor Jesucristo? Con su propia sangre. ¿Y qué hizo el Cordero? El Cordero fue al Calvario para dar su vida por nosotros y derramar su sangre. ¿Y qué más fue hacer el Cordero al Calvario? Él fue pensando en ese libro, en el libro de Redención y en esos nombres que estaban escritos en el libro. Por eso que el profeta enseñó eso, ¿ve? Que dijo que cuando los 70 discípulos de Jesús regresaron con gozo y le dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, no se gocen de que los demonios se os sujetan en mi nombre. Antes gócense de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo había un libro de memoria, ¿ve? Desde antes de la fundación del mundo,
Dios había escrito nuestros nombres en el libro, en ese registro de vida. Y en el tiempo del fin, ¿qué iba a hacer el mismo Señor Jesucristo que había ido al Calvario? Él fue al Calvario para que en el tiempo del fin Él pudiera tomar ese libro y abrir esos 7 sellos. ¿Se acuerdan ustedes de Apocalipsis capítulo 5? Ahí un ángel fuerte dijo, ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos? Y Juan empezó a mirar, a buscar, y dice que no había nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie digno de ni siquiera mirar el libro, cuánto menos de tomarlo y abrir sus 7 sellos. Entonces, digamos, uno de los ancianos le dijo, Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, él ha vencido, él ha prevalecido, y él es digno de tomar el libro y abrir sus 7 sellos. Por eso es que nosotros alabamos y adoramos solamente a nuestro Señor, el Señor Jesucristo, nuestro Cordero de 7 cuernos y 7 ojos, el único digno. No hay ningún hombre digno, no hay nadie más, solamente Él, digno de toda la alabanza, la honra, la gloria, de recibir el imperio y la majestad por los siglos, los siglos. Entonces Él tomó el libro. ¿Y cuándo fue eso? El 63, 1963. Y Él abrió esos sellos. Y cuando abrió el 7º sello, acuérdense que el 7º sello es la venida del Señor. 7 truenos emitieron sus voces. Y eso es. Y entonces, y esos 7 truenos les fueron revelados al 7º ángel, porque el Hijo del Hombre estaba velado en este hijo de un hombre, un profeta, este 7º ángel que era un profeta. Y a él le fueron revelados los misterios, verdades que estaban contenidos en los 7 sellos. Entonces, y después de eso, Dios retiró a su ángel, al mensajero, ¿ve? A Eliezer lo retiró. ¿Cuándo lo retiró? Cuando Eliezer llegó con Rebeca en el tiempo la tarde. Llegó a destino, llegó, ¿cierto?, al pozo del viviente que me ve. Eso fue en el tiempo la tarde. Y nosotros estamos en el tiempo la tarde. Y en el tiempo la tarde habría luz. Así dice el profeta, ¿ve? Antiguo Testamentario. Y sucederá que al caer la tarde habrá luz. En el Antiguo Testamento, Elías, Tisbita, restauró el altar en el atardecer, en el tiempo la tarde, fue que restauró el altar, ¿ya? Y que puso la leña, y que puso el sacrificio, y que hizo la oración, y el fuego consumió el sacrificio, y el fuego lamió el agua que estaba en la zanja. Eso fue en el tiempo la tarde. Y en el tiempo la tarde habría luz, ¿ya? Y en el tiempo la tarde fue que vino, ve, este mensaje. Y fue en el tiempo de la tarde, entiendo, que apareció esta nube. Y todo sucede porque estamos en el atardecer del Evangelio. Entonces, eso es, amados hermanos. Entonces, ve, nosotros, ve, estamos llamados, decía, a formar la piedra de corona. Y la piedra de corona es la parte más alta del edificio. ¿Ya? Los pentecostales fueron las lenguas, la boca, ¿ve? Las lenguas. Malaquías 4:5 fue el ojo profético. Pero él dijo, pero después no hay más facultad que la mente, la inteligencia. Y eso es lo que está en la escena en esta hora, está Él. Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, son esos 7 sellos. Y Él es la inteligencia que está en la novia. Entonces voy a terminar diciendo esto, amado, porque ya ha llevado mucho tiempo. ¿Ve? Solo la novia Espíritu Santo estará en el rapto. La profecía dice, cuando ella sepa quién es ella, entonces sucederá el rapto. Es decir, cuando ella sepa quién es. Ahora, entonces, y también está escrita estas tremendas profecías, ella es arrebatada en el misterio del 7º sello. ¿Y qué es el 7º sello? El misterio de irse, porque en esos 7 truenos está la vida. Y termino diciendo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, amados, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo,
pues ese es el poder de Dios para salvación. Que Dios les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite, en un nuevo vídeo. Que Dios les bendiga. Shalom.